Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La cruz, la muerte, la resurrección de un Cristo. Y vamos a ver a través de la historia, comparar esta realidad. Y voy a utilizar versos de Mateo y vamos a ver cómo en el libro de Gálatas Pablo hace también una referencia a esta realidad que sucede. Y para dar comienzo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuándo Jesús tomó su cruz para morir y resucitar de entre los muertos, para traer la salvación al mundo? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? Y a través de la historia, como aquí en esta página compartimos en Universidad Cristo, la realidad histórica de la vida de Jesús, y para darte respuesta a esa realidad, pues tenemos las dos diferencias. Y la primera, referencia tiene que ver a la interpretación que a través de la tradición de fe se le da a esa pregunta. Bueno, Jesús fue a la cruz, murió y resucitó para salvar al mundo que estaba muerto en pecados cuando fue crucificado, que como la historia lo dice, que fue a la tumba y de ahí fue resucitado, y como lo vemos, y así es como interpretamos la letra. Pero entonces aquí en esta página compartimos la historia de Jesús, el ser humano como tú y como yo, que fue el ser humano que por los 18 años que la Biblia no menciona, desde la edad de los 12 años hasta los 30, fue el ser humano que en ese proceso tomó la cruz. ¿Y qué representa la cruz? Veamos lo que, según las Escrituras, la cruz representa. Pero recordemos que la cruz representa al ser interior. Tiene que ver con la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa o el egocéntrico ser y nuestra egocéntrica manera de pensar. Y vamos a leer lo que Mateo capítulo 10, versos 38 y 39 nos dice. Leemos y nos dice el 38. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y así en parte es similar el próximo texto que vamos a leer, a buscarlo aquí rapidito, pero tiene que ver con Jesús diciéndole a los seres humanos esta realidad. La realidad de ¿qué? De tomar su cruz para seguirlo. Entonces esto es un aspecto bien significativo, porque mirándolo históricamente en esos 18 años, Jesús fue el ser humano que tomó la cruz de su egocéntrico ser y su egocéntrica forma de pensar que naturalmente había recibido desde que nació. Él nació como un judío y en su cultura y su tradición fue instruido en el Tanakh, la Torá, fue instruido en sus leyes, mandamientos, en todos los recursos de su cultura étnica, que vino a crear y a formalizar, como decir, una verja que entonces lo condicionó a percibir al mundo de su contexto de una forma, y a través de sus estudios en la sinagoga o el templo y su desarrollo, hasta como lo vemos a los 12 años siendo partícipe de una discusión, debate o un diálogo con los maestros de la ley
en el templo. Y él hablando pues de la casa de mi padre, es necesario pues que yo conozca o esté envuelto en, como decir, las realidades que competen a la casa de mi padre. Eso vemos este niño en su adolescencia hasta su madurez y hasta a su adultez, a los 12 años, según la tradición judeo-hebrea, que ya vienen a ser un adulto, y ahí se celebra lo que dicen, cuál es la tradición. Yo sé que celebran una fiesta, no recuerdo el nombre ahora de la fiesta que celebran, pero celebran una fiesta como para decir, ya hay una transición de niño a adulto. Y entonces en estos 18 años, de los 12 a los 30, la Biblia no dice nada, solo se lee el texto de Lucas capítulo 2 verso 52, donde dice: y Jesús crecía en espíritu, en estatura ante Dios y a los hombres, algo así. Y de ahí se asume que entonces cuando él vino a los suyos, ya con una conciencia diferente, basado a la tradición, pues se interpreta de que como Jesús era Dios, por eso él tenía la sabiduría de todo, la sabiduría de Dios. Pero aquí en Universidad Cristo, por eso compartimos el lado histórico de qué sucedió en estos 18 años de la vida de Jesús, una realidad natural que entonces nos sirve a nosotros de testimonio y de magno ejemplo para nosotros poderlo imitar y para nosotros relacionarnos con la vida de este ser humano Jesús. Y así como él fue, entonces nosotros también podemos ser. Y él fue el ser humano que a través de esos 18 años tomó su cruz. ¿En qué sentido? Mateo capítulo 2, versículo 1, habla que 3 hombres sabios vinieron del oriente. Y literalmente hay que preguntarle a la historia qué sabiduría el oriente contenía en el trasfondo histórico de estas historias, que tomasen el tiempo alguien para poner eso en esta historia. Cuando uno mira el trasfondo histórico de sabiduría, ciencia, de filosofía espiritual, de origen espiritual que proviene del oriente, entonces uno conoce que como trasfondo histórico a la vida de Jesús habían una realidad y conocimiento que había influenciado su trasfondo histórico. Y me refiero, había influenciado a los romanos, a los griegos, a los persas, a los mesopotamios, a los egipcios, a los sumerios. Y cuando uno va conociendo que su trasfondo histórico era basado en el antiguo cercano oriente, entonces es digno de conseguir y conocer qué sabiduría espiritual el oriente contenía. ¿Y qué nos enseña la historia? Que Jesús, entonces, como aquí en Universidad Cristo compartimos, fue una persona que fue instruido en la sabiduría y ciencia espiritual que proviene del oriente. ¿Y cómo podemos saber eso? 2 razones. Una, en sus enseñanzas. ¿Cuál fue el mensaje primario y principal de Jesús? ¿Y cómo hizo y por qué hizo y dijo lo que hizo y dijo? Vemos que él contenía una mentalidad diferente a la de su cultura, su pueblo y su tradición, que muchas veces, y por eso vemos en los textos que ellos decían, no entendemos, o quién es este que habla con tal autoridad, que habla tan diferente a los saduceos y fariseos, a los maestros de la ley. ¿Quién es este que hace estos milagros? ¿Ves? Porque él tenía tal conciencia diferente a las de su cultura, porque no las había aprendido con ellos. Y es quien entonces en el segundo punto, quien conoce de la literatura oriental inspirada por Dios espiritual,
que se originó por miles de años antes de las historias que tenemos tanto en el Nuevo Testamento y Viejo, como tradiciones orales, como enseñanzas de sabiduría espiritual de maestros ya concientizados en el espíritu de la unión con Dios, y cómo oralmente tenían una metodología para instruir a nuevos discípulos, a concientizarlos a esta realidad, a que murieran a su egocéntrica forma de ser para que nacieran o resucitaran a una conciencia de unión con Dios. Y esa es la sabiduría que por miles de años antes se dio al Génesis de la Biblia, y es una realidad que hasta el día presente de hoy se practica. Solamente quien es instruido o conoce de la literatura védica, y te doy un solo ejemplo que es el más que yo comparto aquí, que llamo la Biblia del Oriente, y es el Bhagavad Gita, como ejemplo a esta realidad. Quien conoce esta historia simbólica, entonces conoce la esencia del mensaje de Jesús, del reino de Dios. No en un templo, no en tradiciones ni religiones, no en montañas. El reino de Dios está en vosotros. Y esa experiencia fue en estos 18 años la que él experimentó dentro de su ser, cuando él tomó su cruz y murió a su egocéntrica forma de ser, y fue bautizado como símbolo de una persona que es bautizado en un proceso cuando un maestro lo educa, lo instruye en una sabiduría o conciencia diferente, que entonces ahora remueve la ignorancia, y por eso en un proceso viene a resucitar del estado muerto, que simbólicamente representa a el estado ignorante en la conciencia que tenía. Y es ahí donde históricamente Jesús tomó su cruz para morir a su ser interior, a su egocéntrica forma de ser, como decía, instruido en su cultura y estilo de vida, y más de acuerdo a sus tradiciones de fe, que tenían unas creencias que era todo por ellos y para ellos, y por eso en ellos y en su tradición esperaban a un Mesías, a un líder político que viniera a destrozar quienes en el contexto histórico del primer siglo era para ellos sus enemigos, los romanos. ¿Ves? Y todo esto es basado a lo que ellos creían, a su cultura, su tradición, su religión, sus rituales, todo lo que percibían de lo que el templo era. Y todo esto entonces formalizaba naturalmente y condicionaba naturalmente a las personas que habían sido instruidas y regidas en eso, así como Jesús históricamente lo había sido. Por ende, por esos 18 años fuera de su comunidad, fue instruido naturalmente en otra sabiduría que históricamente existía, y por ende naturalmente vino a los suyos después de estos 18 años, después de haber tomado su cruz, muerto a sí mismo y resucitado en sí mismo en una conciencia divina, en una conciencia que ahora había entendido su egocéntrica forma de ser, había entendido las dos naturalezas dentro de su ser y había comprendido las herramientas, el conocimiento de Dios en su ser, que entonces era un valor superior y causaba una fuerza y motivación
para nuevas acciones en una mentalidad divina. Y con esa conciencia de unión con Dios y basado a las experiencias que anteriormente de llegar a los suyos había vivido, para crecer y madurar ante toda situación del día que la vida presenta, para con la nueva conciencia entonces ejecutar en la misma esencia y misma unión la perfecta acción por el deber, por la conciencia, por la ley de la vida eterna, refiriéndose a la vida del bien, la vida del deber, la vida de la pureza, del amor, la vida de la verdad, que entonces ahora era la única vida que él contenía. Y por eso pensaba, hablaba y actuaba de esa naturaleza y esencia. Y así fue como él tomó su cruz, murió y resucitó. Y así vino a traer salvación al mundo. El mundo de su contexto, como Juan 1:11 nos dice, que entonces estaban muertos a este espíritu de vida vivificante que él contenía en su ser. Porque por esos 18 años él vino a ser el ser humano que hizo de su ser, de su conciencia y corazón, el templo del Dios vivo. Y esa realidad en su mente de esta palabra Dios y todo lo que esa palabra contiene como esencia de vida dentro del ser, solamente es el ser que conoce la magnitud de tal palabra que puede exponerla, que puede expresarla, que puede manifestarla y ser la luz de tal realidad de la palabra Dios. Y es así con esta realidad de Dios el Padre. Por eso el Padre existe y existió históricamente en la conciencia de Jesús. Por eso el Padre y Dios de todos. Él vino a los suyos que estaban muertos de esa conciencia, porque ellos estaban en su tradición y en su cultura étnica, con sus esperanzas y deseos políticos y gubernamentales, en sus historias que los excluía, basado en sus reyes, gobernantes, seres importantes de su literatura, como lo fue David, Salomón, Moisés, Abraham, y basado todo esto en su interpretación del Dios de su literatura, quien en línea se habían establecido por ellos y para ellos esta literatura, para excluirse en el mundo de otras naciones y diferenciarse. Y por eso en su literatura, su Dios y sus normas, sus leyes, sus pactos, sus conveniencias, solo para ellos y no para las naciones. Y por eso naturalmente Jesús vino a ellos que estaban muertos a la conciencia de una realidad universal, de la esencia de la vida entre todos. Dios, el Padre de todos, vino a ellos con esta conciencia que estaban muertos y los vino a salvar. Y la salvación entonces estaba en sus palabras. En él ahora a sí mismo
como él había sido salvo, resucitado en su propio ser, ahora él vino a concientizar en lo que llamó su evangelio, la buena noticia del reino de Dios que está en vosotros, para que en la medida de la naturaleza de cada recipiente que escuchara y pudiera en el proceso de su individual ser asimilar la información y recibirla y entenderla, y en ese proceso de 3 años, como nos dice la historia, fue donde Jesús vino a ser la expresión manifestada, Dios hecho carne, porque él tenía la conciencia divina del Padre, que vino en sus acciones a darlo a conocer. Y entonces ellos, al escuchar sus palabras, pero al ver sus acciones que demostraban una esencia, una hermandad, un amor, una sinceridad, una pureza, una conciencia que estaba despierta al momento presente y que valorizaba a todos por igual. Y de eso fue que Él los vino a resucitar, a salvar, porque ellos no tenían tal conciencia. Y entonces, para dar fin a la respuesta, vemos cómo históricamente Jesús tomó su cruz, murió y resucitó de entre los muertos en ese proceso. Y por eso vino a traer la salvación a los suyos, que entonces estaban en tal condición. Entonces, por eso vemos también como en Mateo, capítulo 16, verso 24, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz. Es hacerte consciente de tu propia naturaleza. Es hacerte consciente de tu egocéntrico ser y de esta realidad interna, y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y aquí es donde vemos por esto de mi causa, que es bien significante, porque está la forma de interpretar como Jesús al referirse a mi causa se refería a él. Pero si lo llevamos a un nivel más profundo, ¿y cuál es mi causa? Viene a ser la esencia. Imaginémonos que la esencia es la voz en este verso. ¿Y a qué me refiero? Es la voz que solo espiritualmente se puede discernir en este sentido. La esencia refiriéndose a toda aquella motivación que causa dentro del ser humano la perfecta decisión, el perfecto pensamiento, la perfecta energía que te motiva hacia la decisión en dirección correcta siempre. ¿Cómo como seres humanos limitados podemos con palabras identificar lo invisible, lo espiritual? Pero el poder que lo invisible y lo espiritual tienen dentro de la naturaleza del ser humano. Y eso es lo que estamos describiendo con este mí. Porque este mí, refiriéndose, como les digo, no a Jesús, sino yéndolo a la esencia dentro de siempre cada ser humano, la esencia como llamémoslo Dios.
Y por eso el reino de Dios dentro del ser humano, el ser humano que tiene esta chispa de vida o el espíritu de vida que te motiva a la acción precisa y perfecta. Ese es el mí, porque ese es el mío, ese espíritu es quien el hombre reconoce y por ende entonces vive siempre, o el hombre en su egocéntrica forma de ser instantáneamente y diariamente rechaza a esa voz interna del bien. Y a eso es lo que estos textos se está refiriendo, a esa realidad de dos reinos que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y por eso entonces continuamos y vamos a ver cómo Pablo también en Gálatas, y vamos a leer, sería en Gálatas capítulo 5 del verso 16 hasta el verso 25. Y no los voy a leer todos, pero voy a leer algunos. Vamos a leer algunos y después pues comparto ciertos de los pensamientos. Aquí tengo algunas notas y vamos a darle fin a esta realidad que es la experiencia de la vida y que nos motive a reconocer la realidad histórica y la importancia de tomar la cruz, morir, resucitar para vivir conforme a la salvación. Entonces, vamos a leer aquí rapidito. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, y comienza con vivir por el Espíritu. Veamos la importancia de esto. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Ves? El Espíritu Santo es eso que les estaba hablando, de el mí, o esa esencia o ese sentir o esa chispa o aquello dentro del ser que te motiva hacia la acción perfecta. ¿Ves? Es ese espíritu, es esa fuerza dentro de uno, y eso aquí sinónimo del Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el abogado defensor, Cristo, el Espíritu de Dios. ¿Ves? Todo eso es sinónimo como la Biblia utiliza para decir lo mismo. Por ende, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseo que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Dónde? En el campo de guerra. ¿Dónde? Dentro de la mente y corazón de todos los hombres por toda la historia de toda la humanidad. Siempre esta ha sido la realidad eterna que esta literatura en forma poémica nos quiere informar y concientizar. Y muchos interpretan solamente la letra y lo presentan como guerras espirituales con tantas ideas de cosas fuera del cuerpo y fuera del ser que influencian al ser. Pero está hablando de una realidad interna. Y entonces, como continuamos, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Viendo en el contexto histórico que Pablo le está hablando a los suyos después de la vida y la historicidad de Jesús, pues Pablo vemos que le está hablando a personas que tenían la mente dual,
en el sentido de que todavía, como les había dicho, el mismo trasfondo histórico de Jesús, basado en que esta literatura tiene que ver con un grupo de su cultura judeo-hebrea, su cultura étnica, sus leyes, tradiciones, su formalización del punto de vida, de cómo ellos veían y percibían la realidad del mundo, y por eso a través de su tradición lo interpretaban. Y por eso Moisés, representando a muchos, Moisés representaba ley, mandamientos, Moisés representaba el estilo de vida. Moisés era como decir, lo que era Moisés y el templo representaban lo que hoy para nosotros tal vez representaría lo que es el Capitolio, lo que viene a ser como dicen, Wall Street, el área de negocio, bueno, todo lo que tiene que ver con lo significativo de nuestra sociedad que más nos influencia, así para el contexto histórico de Pablo lo era Moisés, el templo y toda su cultura y su tradición. Aquí Pablo le está diciendo a los suyos la realidad de algo supremo y superior que ellos estaban lidiando como todo ser humano en el proceso que procesa nueva información y cómo la asimila y cómo se tiene que responsabilizar. ¿Ves? Cómo tiene que tomar su cruz y responsabilizarse para ahora, a través del conocimiento que le ha iluminado y lo ha sacado de tinieblas a luz, esta información vivifica su interno ser hacia una nueva comprensión y por ende puede entonces así dominarse a sí mismo y sobrepasar las rudimentarias leyes de Moisés y todas sus tradiciones que a través de su cultura por un tiempo les sirvió. Entonces, pues así continuamos el texto, porque si no, como dice, los deseos entonces de la naturaleza pecaminosa, como vemos que son impulsos que dentro del ser humano siempre por muchas cosas que externamente suceden, naturalmente impulsos nos motivan a reaccionar, y si no estamos claros y si no vemos la realidad de Dios, si no hemos muerto y resucitado a la vida eterna y a todo lo que contiene, y es la esencia de vivir por este reino espiritual, y uno ha conocido y ha crecido en su ser, en toda la abundancia de este reino de paz, de gozo, de felicidad, de mansedumbre, de fe, de templanza, de dominio propio. ¿Ves? Todo eso es lo necesario de siempre crecer y trabajar, porque la vida diariamente, como vemos en el trasfondo histórico y lo que leemos, pasa accidentes, pasa actividades, pasa eventos que uno no tiene control de ellos y que nos influencian. Y sin tal mentalidad, entonces uno se deja llevar por la corriente. Y es lo que nos dice aquí, como estamos hablando de estas dos fuerzas, es qué fuerza va a predominar más dentro del ser interior. Y aquí la Biblia, y a través de la historia, y a través del origen de las historias espirituales, porque toda historia espiritual, el contenido es para ayudar al ser humano en su presente, en su contexto, a crecer naturalmente, a crecer emocionalmente, a crecer en la capacidad de su conciencia, que por algo entonces que valoriza, que entiende que es supremo, por eso vive. Y entonces, al vivir por lo que más valoriza, es inevitable que muera lo que antes contenía. Y entonces, a través de la historia, ¿qué nos enseña? Que esta realidad de estas dos fuerzas
es el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de la vida o el reino de las tinieblas, el reino del diablo o el reino de la muerte que está dentro de uno. Y cualquiera de las dos que uno le ponga más interés, fuerza, énfasis, empeño, esmero, conocimiento, cualquiera de las dos naturalmente va a dar su fruto. Se siembra la semilla y se cosecha el fruto de cualquiera de las dos naturalezas internas. Y por eso el consejo de Jesús, el consejo del Espíritu Eterno, el consejo universal de la esencia de Dios siempre es: toma la cruz, muere para que resucites, y entonces aquí viene la salvación. Porque Jesús vino a salvar a los suyos al momento que los concientizó de su responsabilidad. Por eso en la mujer adúltera que le dijo: vete y no peques más. La concientizó a la realidad de la vida. Tú eres libre, responsabilízate y vive. Porque si vuelves a hacerlo, te vienen consecuencias. Así mismo está la libertad del ser oprimido y opreso, ignorante, ciego y muerto, como estaban los suyos. Muertos porque uno estaba muertos por cómo habían sido condicionados debido a su cultura, a su tradición, a su formalización, a sus ideas, a sus conveniencias. Por eso vemos cómo Jesús a uno les decía hipócritas, a los maestros de la ley, a los fariseos, a los saduceos. ¿Por qué? Porque en su egocéntrica forma de ser preservaban, y lo que le interesaba era su presente y su ahora y su bienestar, su vida superficial. Por eso era fácil mentir, manipular, ser hipócrita con las acciones, aparentar que exteriormente estaban limpios cuando dentro estaban sucios y muertos. Y por eso esta verdad, Jesús, con su vida como ejemplo de la pureza, de la verdad y de la perfección, también con sus palabras fue el tiempo que por 3 años su ministerio causó el juicio de la verdad, porque el juicio en sus palabras y su vida iluminó al mundo de su contexto de la realidad de Dios, del bien, del deber, de la perfección, de la pureza, de la sinceridad, del amor. Y al ser concientizados, no queda después otra cosa, sino cada uno recibe el justo pago de sus acciones. Unos a vida eterna. ¿Quiénes a vida eterna? Aquellos que entonces tomaron su cruz, murieron a su egocéntrica forma de ser, para resucitar en el espíritu de la vida que ahora habían entendido y se les había revelado, y ahora disfrutan de la salvación, disfrutan de las buenas acciones que el Espíritu, como nos dice el texto, da, manifiesta y sobrepasa las egocéntricas acciones que, como resultados, aquellos que quedaron en esa forma de ser reciben el justo pago de perdición eterna, de sufrimiento y lamento. Y por eso el crujir de dientes de el egocéntrico ser, cuando ve que otras personas sin ellos o sin lo que ellos condicionan o consideraban súper valioso, que ahora otras personas viven libres de lo que antes hombres, por sus ideas y sus agendas, habían creado para cautivar
a personas, ahora como personas habían encontrado la salvación dentro de sí mismos y ahora vivían libres. Y esta es la misma historia y experiencia que a través de la historia todo ser humano necesita experienciar o experimentar dentro de sí para trascender a una realidad suprema que es real dentro de cada uno de nosotros si realmente decidimos conocerla. Y es ahí donde podemos tomar nuestra cruz para morir a nuestra egocéntrica forma de ser, y esto diaria, porque diariamente de muchas formas la vida te presenta esta realidad donde entonces dentro de ti hay que combatir, hay que asumir responsabilidad. ¿Y qué es aquello que va a dar más fuerza y va a tener más poder dentro de ti para la acción justa, perfecta, correcta, que resulte en el bien tuyo y en el bien de todos? Y es la realidad de un resucitado. Y es la realidad de aquel que es salvo. Y esta es la salvación en nuestro presente e históricamente. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.